A ver, en el pasado eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes. Gottfried Bogart. Soy Brian Factos, estudiante del cuarto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, paralelo 114. Cumpliendo con mi actividad de capacitación 2 del práctico número 1, me dirijo a ustedes de la manera más cordial esperando que sea un espacio de información útil para su desarrollo personal. Bueno, ahí me ha tocado hablar acerca de lo que es la garantía de los derechos digitales en los jóvenes. Sí, cosa que reza en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, derechos a la protección de los datos personales. Para esta exposición nos vamos a manejar de la siguiente manera. Tenemos puntos a tomar en cuenta muy importantes, los cuales son, como el primero, los medios digitales; segundo, adolescentes y un panorama mediático; tercero, estadísticas; cuarto, ventajas de la tecnología; quinto, derechos digitales; sexto, problemáticas; séptimo, medidas planteadas; octavo, conclusiones. A ver, los medios digitales. Los medios digitales de comunicación son canales que nos facilitan la interacción de información gracias a sus formatos digitales que funcionan mayormente en la dimensión del Internet, a comparación de los medios de comunicación tradicionales, los cuales no precisan de un hardware para codificarse. ¿De qué hablamos en esta primera diapositiva? Los medios digitales que funcionan por Internet poseen el hardware, como dice, que es más rápido que los medios de comunicación tradicionales, como son la radio, la televisión. Entonces, nosotros por Internet podemos acceder a la información de manera muy rápida, muy oportuna y en algunos casos precisa también. La vida tecnológica crece a un ritmo acelerado. Las redes sociales juegan un papel central en la vida de los adolescentes que lo llevan a nuevos desafíos. Bueno, como es de conocimiento de todos, hace algunos años nosotros era complicado el acceso que teníamos a un medio de digital, llámese una computadora, aún más a un medio que posea internet. Entonces era muy complicado para nosotros esta situación, cosa que hoy en día es algo que ya quedó en el pasado, porque hoy en día podemos observar que es muy fácil acceder a un medio, a un dispositivo tecnológico, e incluso hay niños que poseen dispositivos tecnológicos, lo cual hace años era algo impensable, cosa que nos lleva a afrontar nuevos desafíos, tanto a nosotros como educadores y a los padres de familia también. Las tecnologías digitales se han convertido en una característica universal de los jóvenes. Si bien es cierto, en estos días es algo cotidiano que alguien posea un medio tecnológico, algo que es necesario para la vida, se podría decir. Los adolescentes y un panorama mediático. Los jóvenes tienen acceso a un volumen sin precedentes de contenido digital en numerosos dispositivos. Como veníamos hablando, ahora el acceso al Internet, al ser de manera libre y estar disponible en cualquier espacio de nuestra vida, nosotros accedemos a un sinnúmero de información que puede ser beneficiosa, tanto como puede ser perjudicial. Las redes sociales representan un componente central de este panorama. Si bien es cierto, los medios digitales nos ayudan a hacer nuestra vida cotidiana un poco más fácil, pero se ha dado el caso en el que ahora las redes sociales tienen del 100% para lo que se usa un dispositivo digital, las redes sociales ocupan, se podría decir, un 80%, porque por lo general cuando nosotros vemos a una persona con un dispositivo digital no está consultando un libro, no está consultando un autor, o rara vez está consultando algo que le va a servir para su desarrollo personal. Más bien están viendo redes sociales, y en redes sociales se maneja información de todo tipo, buena, mala, información beneficiosa y información basura, que es lo que más se podría decir que se maneja en esa red social, y lamentablemente es lo que más atrae de esas redes sociales, el ocio. Las social media pueden incluir sitios de redes como Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok y Twitter, entre otros, además de mensajería de texto y aplicaciones de mensajería, herramientas de juegos sociales, YouTube y más.
La social media es la interacción entre las masas. Sí, para eso es para lo que más se utiliza. Bueno, las redes sociales fue para lo que se creó, para la interacción entre las personas, se crearon las redes sociales, pero ahora se han convertido en un medio de información buena e información mala. La adolescencia representa un periodo de mayor riesgo de aparición de enfermedades mentales, con casi 1 de cada 5 adolescentes que padecen un trastorno mental diagnosticable según la revista médica de psiquiatría. Esta situación de los medios digitales también puede derivar en un cierto punto, obviamente no en todos, y tiene que ver la presencia de otros factores, puede derivar también en algún trastorno mental en los adolescentes. Las estadísticas. Casi todos los adolescentes de 13 y 17 años usan redes sociales. Los sitios más populares son YouTube con el 85%, Instagram con el 72%, Snapchat con el 69% y Facebook con el 51%. Señala el mismo estudio de Pew Research Center. En el tema este de la social media, de las redes sociales y de las aplicaciones nuevas son mejor manejadas por los adolescentes, ya que las personas de un poco de mayor edad no estábamos acostumbrados al manejo desde tan cortas edades de estas situaciones de las redes sociales, de las interacciones por medio de una pantalla, por medios digitales, no estábamos tan acostumbrados, por lo tanto los jóvenes, por el mismo hecho de su curiosidad, de su ímpetu, ellos están mucho más familiarizados que nosotros con este tema de las redes sociales. Ventajas de la tecnología. Como ventajas de la tecnología podemos observar que un desarrollo social del individuo, si bien es cierto, podríamos hablar de una cierta interacción social por medio de una pantalla, lo cual no deja de ser algo un poco de tema de discusión, porque si bien hablamos en temas de psicología, una interacción social es estar cerca de la otra persona, es una interacción personal, una interacción verbal cara a cara. Eso es de lo que se habla sobre una interacción interpersonal. Pero en este tema de las redes sociales, de los medios digitales, también existe un tipo de interacción social, obviamente que conlleva más peligros porque al ser una red social, tú ver una foto del usuario que está al otro lado de la pantalla, por lo general se ha dado casos que tú no sabes o no tienes en cuenta quién es la persona que está al otro lado de la pantalla, lo cual le pone un cierto grado de peligro, un cierto grado de cuidado de lo que es la interacción social a través de esos medios digitales. Favorecen los lazos sociales, como ya habíamos hablado, es un poco más fácil tener interacción a través de una pantalla que crear una interacción interpersonal. Desarrollan habilidades interpersonales, también tiene que ver mucho con la comunicación, con la interacción que se lleva a cabo en estos medios digitales y la participación en proyectos colaborativos. Este tema de la participación en proyectos colaborativos se da ya que gracias a la tecnología, gracias a la tecnología y a la interacción de medios digitales, también podemos participar en reuniones, participar en trabajos que nos ayuden a desarrollarnos o bien algún trabajo de algún tema de estudio que nosotros estemos desarrollando. Los derechos digitales reconocidos en el Ecuador. Bien, acá nos vamos a enfocar en el derecho digital en sí, lo cual reza en el artículo 66, número 19 de la Constitución del Ecuador, protección de los derechos digitales. El Internet se va convirtiendo en una de las principales plataformas de información y comunicación de las sociedades modernas y, por tanto, en soporte para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. Es importante acá este tema de que mediante los medios digitales nosotros también tenemos el derecho a la libertad de expresión, cosa que se ve día a día que es muy tergiversado acá en el Ecuador, ya que una persona con tener acceso a una red social, con tener acceso a, una, a un dispositivo digital, piensa que puede
hablar sobre cualquier tema o poner cualquier soecidad en un comentario, cosa que también tiene que ser muy controlada. En el artículo 66, numeral 19 de la Constitución del Ecuador, establece el derecho a la protección de datos de carácter personal, como ya lo habíamos hablado, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Bueno, acá nos habla de un tema totalmente de derecho, ¿no? Al hablarnos de un numeral de la Constitución que nos garantiza que en una, que en una red social se protegerá nuestros derechos de carácter personal, porque por lo general siempre para abrir una red social, para establecer un nuevo enlace en algún medio digital, siempre nos piden información de carácter personal, la cual no puede ser expuesta porque eso está tipificado en la ley. Si bien es cierto, existe un derecho acerca de la protección de la información en los medios digitales, pero todavía no se establece una ley orgánica para esa situación. Al hablar de una ley orgánica, estamos hablando de una regla o norma establecida por la autoridad, por la autoridad para regular con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Al momento de que hablamos de un derecho, no estamos hablando de algo que se pueda juzgar, se puede decir. ¿Entendido? Entonces, le da más facilidad a la persona entendida en derecho que si se da alguna de estas situaciones eh, pueda salirse con la suya, se podría decir, ¿sí? Aduciendo una u otra situación, porque no hay una ley orgánica de protección que avale a la persona que fue perjudicada para que tenga un medio de cómo pelear, se puede decir, por algún robo de los datos personales. Al momento de hablar acá en lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, hablamos de que al amparo de esta norma, la Dirección Nacional de Registros Públicos trabaja en la propuesta de proyecto de ley para la protección de datos personales, ya que una ley de protección de datos personales es necesaria en un mundo hiperconectado, pues habilita la confianza digital. Con la Ley de Protección de Datos Personales se busca cuidar a las personas titulares de datos para que ellas puedan decidir y entregar su información personal porque confían en los proveedores de servicios digitales. Las problemáticas. Acá en las problemáticas hablamos de la sobreabundancia de datos de información. En Internet hay un universo de datos de información que amerita ser procesada con inteligencia y criterios consolidados. Aquí en este tema podemos hablar que el libre acceso a lo que es el Internet, a lo que es la información, nos lleva a un problema un poco más grande, ya que los jóvenes tienen demasiado acceso a la información y por lo general un tanto por ciento muy alto de la información en Internet es información basura, información que de poco o nada les sirve a ellos o les sirve para hacer cosas que están fuera de contexto. Sí, esta sobreabundancia de datos de información es una problemática que debería ser llevada por los educadores y por los padres, tratar de hacer entender a los jóvenes que no todo lo que encuentran en Internet es algo cierto. No todo lo que encuentran en Internet tiene una razón de ser. La mayoría de datos que encontramos nosotros en Internet por lo general no tienen ni siquiera autor, ¿sí? A menos que estemos hablando de un Google académico o de alguna situación de esas. En Internet podemos encontrar información de todo tipo, de todo aspecto. Incluso si tú tipeas en Google, ¿no? Incluso si tipeas en TikTok, pongamos un caso, vámonos a un extremo, pones cómo matar a una persona. Te va a salir información de cómo matar a una persona. O si no, a su vez, en el tema de salud, tú pones qué puede ser un dolor en la parte izquierda del vientre, ¿ya? Y por lo general Google te bota cáncer, cáncer, cáncer. Entonces hay mucha información que es basura, información que no vale, información que está tergiversada y por lo general en una persona con un criterio formado
algo que puede verlo, lo analiza y no pasa nada. Pero en una persona joven que todavía no tiene su criterio formado, es muy complicado este tema de la sobreabundancia de datos de información. Por lo tanto, como padres o como educadores, tenemos que tratar de enseñar, de inculcar una cultura digital también. Saber que los medios digitales son importantes, más que todo deberían ser importantes para un crecimiento, un desarrollo personal. En la suplantación de identidad, el riesgo más común porque en las redes la imagen es una construcción social moldeada por la aceptación y los perfiles más populares. Acá en la suplantación de identidad nos vamos a enfocar en algo muy importante, que es que al, al ser una red social, al estar atrás de una pantalla, como habíamos hablado anteriormente, tú puedes poner una foto de cualquier persona, ¿sí? Simulando que tú eres de esa persona para hablar con X persona que tú quieras y no te haga caso para una interacción social, se podría decir en una parte. Otra es que ha habido muchos casos, en casos de violaciones, casos de secuestros, ¿sí? Que ponen una foto de una persona X y comienzan a tener una interacción, ¿sí? Con personas jóvenes sobre todo, incluso ha habido con personas adultas que comienzan a tener la interacción y después termina eso en una situación de secuestro o en una situación de violación o alguna de esas cosas. Muy complicado muy complicado de saber quién es la persona que está detrás de la red social, a menos que obviamente sea un familiar, una persona con la cual ya tú hayas tenido cierta interacción. El fraude y la estafa. Como se crean identidades falsas, llega un momento en el que la realidad se cruza con la ficción. Este tema del fraude y la estafa ha sido algo muy recurrente acá en el país también. Y a veces nos parece algo increíble esta situación, como incluso personas grandes, personas de criterio formado, caen en ciertos fraudes y en ciertas estafas a través de redes sociales. Por lo general, a la mayoría de nosotros siempre nos ha llegado este mensaje que dice, sube 20 estados al día y gana $200 desde la cama, sentada en la comodidad de tu casa o desde tu cama. ¿Entendido? Y hay personas que caen en esta situación, ¿sí? Hay personas que caen en estos fraudes, en estas estafas, en estas acciones turbias, de personas que juegan muchas veces con la necesidad de la gente, pero lamentablemente se da estas situaciones acá. El acoso cibernético o el cyberbullying. En redes sociales los adolescentes pueden sufrir acoso en masa, algo muy difícil de manejar para alguien que necesita la presencia en estas plataformas como afirmación de su existencia personal. Acá este es un tema muy discutible, ¿sí? Este es un tema que da bastante apertura a la discusión, el tema del acoso cibernético o el cyberbullying. Si bien es cierto, el bullying en sí es el acoso a una persona por algún defecto físico, por alguna situación, por algún acto que hizo, sí, pero acá en el acoso cibernético, eso es algo que se puede llegar a sufrir en masa. Ha habido casos de personas, especialmente en países como Estados Unidos, Canadá, de muchachos que les han hecho cyberbullying por algún video, alguna cosa que ellos hicieron, e incluso ha llegado a desembarcar en suicidios, ese tema del cyberbullying, ¿sí? Como dice acá al final, alguien que necesita la presencia en estas plataformas como afirmación de su existencia personal, muchas veces nosotros intentamos subir a las redes sociales nuestra mejor foto, ¿sí? Una foto al lado de un auto, una foto terminando mi carrera, una foto de vacaciones en Miami, alguna de esas situaciones. Y esto muchas veces es una afirmación personal para nosotros. Nosotros compartimos contenido de cualquier tipo porque a nosotros nos gusta, pero siempre hay una persona a la cual está ahí y la cual está ahí esperando alguna situación, esperando que tú compartas algo para comenzar con el acoso. ¿Entendido? Esto hasta un cierto punto se podría decir que es manejable. Hasta un cierto punto, con una persona de criterio formado, es algo muy manejable esta situación del acoso cibernético o el cyberbullying. Pero se ha dado casos en adolescentes que suben videos, que suben igual fotos, tratando de afirmarse
y son víctimas del acoso cibernético, del cyberbullying, y se ha dado casos que algunos de los videos se han hecho virales y todas estas situaciones acá. Como medidas planteadas, como medidas planteadas para tener en cuenta en los medios digitales, tenemos la protección de datos personales, actualización de los datos personales, creación de la ley orgánica de protección de datos personales y reforma de algunos artículos, porque como había dicho, varios artículos dan pie a que una persona entendida en derecho pueda, eh, eh, a ver, pueda utilizar o pueda cambiar, tergiversar la información para que se vea como el acoso o algún tipo de violación que se ha hecho con nuestros datos personales se vea de una manera menor a la que se tendría que ver. Como conclusiones, tenemos que gracias a lo anterior expuesto podemos comentar que en base a la presentación comprendemos que las redes sociales hoy en día han tenido una gran acogida. Como ya habíamos hablado, las redes sociales es prácticamente el 80% del tiempo que ocupamos nosotros en los medios digitales. En este sentido, por todo su avance encontramos que existen múltiples beneficios, pero de la misma forma se abren nuevos canales de daños que producen las mismas. Como ya lo habíamos hablado en lo que es las ventajas de la tecnología, estos avances, estas redes sociales nos ayudan mucho en la interacción, ¿sí? Entre personas que están incluso lejos. En este tema que pasamos anteriormente en el 2020, que es el COVID, muchas personas se sirvieron de las redes sociales para continuar con su negocio, para continuar con sus estudios o para continuar conectado con familiares o personas que incluso que vivían en el mismo sector, pero como se presentó ese tema de pandemia, no se podían ver y no existían mucho las interacciones interpersonales. En resumen, las ventajas de las redes sociales traen consigo responsabilidades sobre el Estado responsable mediante políticas públicas. Como habíamos hablado en lo que es la creación de la ley orgánica de la ley orgánica para la protección de los datos personales, tiene bastante que ver de las políticas públicas y el Estado también tiene la responsabilidad de que se protejan nuestros datos personales que nosotros incluimos en un medio digital. Es un derecho de cada ciudadano la protección de estos datos personales. En conclusión, el obtener redes sociales o medios digitales facilita la vida en la actualidad, pero estas deben ser utilizadas bajo protocolos de legalidad que beneficien y protejan a cada uno de los individuos. Las redes sociales siempre van a ser un medio que nos facilita la vida, ¿sí? Tanto sea para comunicación, para información o para algún otro tema, nos hace un poco más fácil la vida, incluso anteriormente, unos años atrás, la única forma de comunicarte con otra persona era mediante un mensaje de texto, mediante una llamada telefónica de teléfono directamente, algo que se tenía que invertir un cierto capital económico para llevar a cabo esa situación. Ahora con el Internet nosotros tenemos el WhatsApp, tenemos el Instagram, Viper, cualquier medio por el cual nosotros podemos comunicarnos, se podría decir de manera gratuita, siempre que tengamos acceso a Internet. Y todo esto tiene que estar manejado bajo protocolos de legalidad, ¿sí? Más que todo por el tema de los datos personales que nosotros incluimos. Muchas veces se incluye, cuando nosotros abrimos una red social, por lo general subimos fotos de familiares, de nuestros hijos, de fotos de nuestros bienes, ¿sí? Cosa que tendría que estar protegido, sí, ¿no? Porque no sabemos qué persona o qué personas merodean nuestro contenido en redes sociales o con qué fin lo hacen también. Y siempre el Estado tiene que procurar la protección de cada uno de los individuos que se desarrollan en estos medios digitales también, y ya que, como reza en el artículo 66 de la Constitución, nosotros tenemos derecho a la protección de datos personales. Bien, esta ha sido mi exposición acerca de lo que es la garantía de los derechos digitales en los jóvenes. Esta ha sido toda la parte que tiene que ver con mi exposición del práctico número 1.
Entonces, al momento procedemos a que ustedes, a interactuar con las personas que están en, conectadas para que ustedes hagan preguntas acerca de cualquiera de los puntos que hemos tratado, o si no me pueden decir que lean nuevamente los puntos uno por uno para que ustedes pregunten y podamos llegar a una conclusión acerca de lo que es esto de las garantías de los derechos digitales de los jóvenes. ¿Ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, Kevin Bastidas. Dime, Kevin. Dime, Kevin. Tengo la mano levantada tuya. Y buenos días. Dime. Hola, disculpa, quería saber sobre si existe algún artículo estipulado en la ley orgánica que pueda defender a personas que están siendo víctimas o están en tendencia de acoso virtual. A ver, como habíamos hablado, el derecho el derecho a la protección de la información está establecido en el artículo 66 de la Constitución numeral 19, pero una ley orgánica en sí que ampare a una persona que está siendo sufriendo de acoso, de cyberbullying, recién está en estudio, como lo presentamos en la diapositiva de la ley orgánica o las medidas planteadas. Todavía no contamos con algo como con una ley orgánica que ampare o que pueda permitir que se juzgue a una persona que está haciendo, se podría decir, acoso por esos medios digitales o el llamado cyberbullying. Todavía no tenemos una ley orgánica que ampare eso, recién está en estudio. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? Marcelo Factos, dígame. ¿Qué recomendaciones se darían a los padres para controlar esto de los medios informáticos, a sabiendas de que la mayoría de padres no tiene conocimiento sobre el asunto informático y no podrían quizá ver el teléfono de su hijo o las redes sociales que él utiliza? Y si está utilizando para bien o para mal o para autoeducarse o alguna de estas situaciones. Bien, a ver, el tema como padres, por lo general siempre tendría que ser eh, una idea del padre, siempre estar al pie, al son de las nuevas tecnologías. Si bien nuestro hijo necesita la atención, nosotros como padres tendríamos que estar un poco actualizados en este tema acerca de las redes sociales. Si vemos que este tema es una problemática, nosotros tendremos que investigar un poco acerca de cómo puedo yo ayudar a mi hijo, cómo puedo eh, hacer que mi hijo utilice los medios digitales como medio de información, más no como un medio de, de conocimiento de algún tema que no tenga que ver que no sea algo bueno para él. Sí, como padres hay varias, en el control parental, en la computadora o en el teléfono se puede establecer a lo que nosotros queremos que nuestros hijos tengan acceso, ¿sí? Pero obviamente, como en la pregunta establecía, hay muchos padres que no entienden acerca de este tema de las redes sociales, ¿sí? Lo que se podría hacer en ese tema es conversar con el joven y decirle los peligros a los que está expuesto mediante los dispositivos digitales, porque hablar de quitarle un dispositivo o negarle el acceso a un medio digital es un poco más complicado y algo que no se da porque por lo general todo alumno, si no es todo hijo, joven, alumno, lo que sea, si no es mediante un dispositivo digital que le da su padre, tiene acceso a un cyber, a la escuela, a algún dispositivo de su compañero, de alguna situación. Entonces,
según mi criterio personal, lo que se tendría que hacer es conversar acerca de estos temas y de los peligros que puede conllevar la interacción o la mala interacción en los medios digitales. Listo, gracias. ¿Alguien más? Brian, ¿me escuchas? Sí, buenos días, dígame. Buenos días con todos. ¿Qué opinas tú? Eh, ¿Qué debería contener la ley de educación? Perdón, la ley de comunicación, ¿sí? O sea, la ley de comunicación para tratar de reducir la influencia negativa de los medios digitales y de las redes sociales en los jóvenes, en los chicos, en los estudiantes y los niños. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué crees que tú al respecto sobre la ley de comunicación y la protección de la influencia negativa de las redes sociales en los jóvenes y en los adolescentes? Bueno, yo creo que en la ley de comunicación debería estipularse un límite, una limitante acerca de la información y de los criterios que se puede emitir en las redes sociales. Si bien este tema también es algo que da mucho pie a conversación, porque al limitar la información que voy a compartir en las redes sociales, se limita también el tema de lo que es la publicidad. Y algo como eso en la ley de comunicación, una limitante tan grande, no se va a dar, no se va a dar a cabo, no va a tener esa relevancia así en las personas que hacen las leyes, porque es algo perjudicial también para las otras personas que hacen publicidad y esos temas en redes sociales o en los medios digitales. Si bien la ley de comunicación tendría que establecer una limitante, es muy complicado, como le digo, es muy complicado por la masa de personas que se comunican a través de estas redes sociales. Sí, es algo complicado. Que debería tener una limitante, es obviamente que debería tener una limitante, pero si no se ha establecido hasta el momento, es algo muy complicado que a futuro se lo pueda establecer, ya digo, por la masa de personas que está en estas redes sociales, porque es prácticamente todo el mundo utiliza las redes sociales y tratar de controlar esa situación es algo muy complicado. Gracias, Cochos. Otra cuestión, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Mira, las redes sociales no son ni buenas ni malas. Depende de cómo se las utilice. ¿No? En realidad, nosotros hemos perdido la privacidad con esto de las redes sociales. Se ha perdido la privacidad. ¿No? ¿Qué opinas al respecto de la privacidad, especialmente en los adolescentes? No, con esto del manejo inadecuado de las redes sociales. A ver, el tema de la privacidad en redes sociales tiene mucho que ver con lo que nosotros compartimos, ¿sí? Nosotros prácticamente somos dueños de lo que compartimos en las redes sociales. Si nosotros queremos un poco más de privacidad en redes sociales, tendríamos que limitarnos a compartir temas que sean de ocio en sí o alguna situación. Supongamos el siguiente cuadro, si yo soy un profesor de educación física, en mi red social tengo a mis alumnos de educación física, yo veo un artículo en una página de lo que es educación física, cojo y comparto ese tema, ¿sí? Ahí podríamos decir que estoy llevando de buena manera la interacción en la red social. Pero si yo me pongo a compartir fotos de mi vivienda, de mis hijos, de mi trabajo, es algo que yo mismo estoy permitiendo que mi privacidad esté expuesta. Sí, entonces yo creo que igual con nuestros jóvenes o nosotros tenemos que limitar lo que compartimos en las redes sociales, lo que queremos que las personas sepan, o compartir cosas que tengan que ver más con ocio, más con algún tema de diversión, antes que fotos de mi familia, fotos de mi hogar, de mi vehículo, porque por lo general se da y ahí entramos en este tema de la autoafirmación, ¿sí? Yo quiero compartir una foto con mi buen carro porque quiero que las demás personas sepan que yo tengo un buen carro, o yo quiero compartir una foto de mis hijos porque son buenos estudiantes, porque son altos, bajos o lo que sea.
yo creo que nosotros mismos deberíamos limitar la privacidad de la información que compartimos en estas redes sociales y nosotros tendríamos que hablar con nuestros hijos o con nuestros familiares cercanos que ellos también tengan esa limitante para compartir la información, para que lo que compartan no tenga o no les perjudique a su privacidad en sí. Gracias, coach, y tienes toda la razón del mundo y en eso estamos totalmente de acuerdo. Que a veces nosotros compartimos datos, ¿no? Datos, como tú dices, compartimos fotos de que estamos en la playa, por ejemplo, y de pronto se entera la delincuencia y te asaltan la casa. No, es que tú de manera inconsciente de pronto, la gente de manera inconsciente de pronto y consciente también va compartiendo datos personales que no se les deberían compartir. No, así mismo es, no. Gracias, Brian. Ya. Bueno, en vista del tiempo, yo les quiero agradecer a todos. Espero que haya sido de beneficio su charla. Ya no tenemos tiempo para más preguntas. Disculpen, en alguna otra ocasión será. Espero que les haya servido, que les sirva su charla para su desarrollo personal y para que intentemos tener un poco más de buen manejo de este tema de los medios digitales. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.